Es mucho pedir si yo les ruego que vengamos delante, por favor. Si ustedes quieren, podrían ponerse delante. Gracias. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Compruébenlo, achúchense. Achúchense sin miedo. El que tiene al lado es familia suya, usted no puede vivir sin él. Amén. Así es, eso es lo que diferencia al cuerpo de Cristo. Amén. Aleluya. No importa que no nos conozcamos, ¿verdad? Seguramente que hoy yo me voy de aquí. Y bueno, como que no tengo una memoria fotográfica, ustedes saben que es una memoria fotográfica. Pues hay quien tiene capacidad de ver y después es como si fuese una fotografía en su mente, recuerda perfectamente todo. Pero no es mi caso. Así que posiblemente me vaya y no voy a recordar todos sus rostros. Pero en el momento en que yo feché el estar con ustedes, con su pastor Iván Bastos, en ese mismo momento, y de eso ya hace algunos meses, yo ya les tenía en mi corazón. Eso es lo que diferencia al cuerpo de Cristo. No importa que nos veamos o que no nos veamos, que nos conozcamos, que estemos en España, en Alicante, que estemos en Arabia Saudita, que estemos en Nigeria, da igual, elija continente, elija el lugar, da igual que estemos en soledad, que estemos en cárceles, da igual nuestra circunstancia. Pero si usted un día decidió quitar, arrancar su viejo corazón, que tantos disgustos les dio y nos dio, y decidió poner un nuevo corazón, que si bombea es justamente por la sangre de Jesucristo, vertida en la cruz de Calvario por usted, por mí y por todos aquellos que formamos la gran familia del cuerpo de Cristo. No me refiero al cuerpo de Cristo como rebaño, sino la gran familia de los que hemos aceptado ser coherederos del reino de los cielos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! En esta tarde yo vengo a hablarles de parte de esa familia que ustedes no conocen, pero que quiero que empiecen a amar. ¿Saben por qué? Gracias. Quiero que empiecen a conocerla y que empiecen a amarles, porque ellos forman parte de un todo, al igual que usted. El todo es Cristo y todos formamos parte de ese todo que es Cristo. Por eso cuando alguien sufre, yo sufro con él. Pero eso no es una frase hecha, eso tiene que ser una realidad en el cuerpo de Cristo, porque de no ser así, pon mucha atención, vigila tu vida, porque quizá sea que hay una anestesia que Satanás puso. ¿Saben cuando hay una operación local? No sé si alguien recibió algún tipo de este tratamiento, de esta cirugía, pero cuando a ti te operan con una anestesia local, te duermen en una zona solo. Tú estás despierto, pero en algún lugar de tu cuerpo hay un bisturí que está abriendo la piel, la carne, y llega hasta el hueso, y ahí se está desparramando la sangre y están manipulando. Pero tú estás tan a gustito, ¿verdad? ¡Oh, qué bien estamos! Pero allí está ocurriendo algo. Y yo quiero pensar que en esta tarde aquí no existe anestesia del maligno, sino que existe un cuerpo en Cristo Jesús que padece y sufre por los que están al lado, ahora mucho más cerca, pero también por aquellos que no conocemos. ¿Saben? Solo hay un motivo por el cual usted y yo fuimos creados. Realmente voy a exponer dos mejor. Uno, lo conocemos todos. ¿Cuál es el motivo por el que ustedes y yo fuimos creados? Pues para alabar al Señor aquí y por toda una eternidad. ¿Amén? No hay nada más precioso que alabar el nombre del Señor. Ayer estaba con sus hermanos aquí en Murcia, en la iglesia de Cuerpo de Cristo de Murcia, y en la introducción el pastor
decía, ¿cuál es nuestro oficio? ¿Cuál es el oficio del cristiano? Y después él daba la contestación y decía, somos pescadores, porque somos pescadores de hombres. Y yo dije, sí es cierto que somos pescadores de hombres y es un oficio que tenemos, pero como los cristianos trabajamos mucho, tenemos pluriempleo y entonces también hay otro oficio que tenemos, y nos lo dice en 2 Corintios 5:20, somos embajadores en el nombre de Cristo. Esa es la función del cristiano, reconciliar al mundo con Dios. Y cuando hablamos de reconciliar al mundo con Dios, no estamos hablando de reconciliar a los que tenemos aquí al lado, a la familia, o reconciliar al amigo, o reconciliar al compañero de estudio, o reconciliar al pueblo de Alicante. No, que también en el versículo 8 del primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles hay un versículo que todos nosotros conocemos porque lo hemos leído muchas veces. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo no voy a hablar esta tarde aquí de eso, porque yo ya sé que ustedes tienen el Espíritu Santo, amén. Amén. Pero ¿qué dice después? Me seréis testigos en Jerusalén, ¿es cierto? ¿Cuál es su Jerusalén? ¿Cuál es su Jerusalén? ¡Alicante! Amén. Amén. Entonces él está diciendo, y es palabra de Dios, me seréis testigos en Jerusalén, me seréis testigos en Alicante, y después dice, y tengo otros que me van a ser testigos en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A ver, ¿dice eso no? No dice que tiene otros que le van a ser testigos allí, en Arabia Saudita, o en Afganistán, o en Pakistán. No, dice que usted también le va a ser testigo allí, hasta lo último de la tierra. ¿Amén? ¿Cómo es eso? ¿Me está llamando entonces a ir a las misiones? Bueno, si usted es misionero en el momento que conoce a Jesús, porque ya tiene una misión, reconciliar al mundo con Dios. Bueno, y entonces, hermanos, ¿a qué se está refiriendo? Mire, me preguntaron en alguna ocasión, hablaremos de las estadísticas de la persecución y me presentaré el ministerio donde estoy sirviendo por la gloria del Señor. Miren, hay algo que es importante que nosotros sepamos. Alguien me dijo en una ocasión, me habla de millones y millones de cristianos perseguidos en todo el mundo. Me habla de cientos de miles en cárceles. Me habla de mujeres abusadas y niñas. Usted me está hablando de cristianos a los que se le cortan la lengua por hablar de Jesús. Cristianos a los que le cortan los oídos por hablar de Jesús, para no escuchar de Jesús. Usted me está hablando de 70 millones de mártires desde aquel primer Esteban. ¿Qué puedo hacer yo? Ya le dije, digo, usted no puede hacer nada. ¿Dónde va usted? Pero mire, su Dios es todopoderoso. Utilice la herramienta que Dios le dio, porque Él le ha dado toda potestad. Dice que usted va a hacer mayores cosas que Él hizo. ¿Amén? ¿Cree que Dios es mentiroso? No. Y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Él está hablando de la oración. Él está hablando del poder de la oración. ¿Qué será, querida iglesia? Que ustedes son capaces de abrir un prisma, ver los campos que están listos para la cosecha y empezar a orar. Porque les voy a decir y les voy a avisar de algo. Estamos en la cuarta vigilia de la noche y ya la noche está cerrada. ¿No lo ven? Hay guerras, rumores de guerras, crisis, los gobiernos unos contra los otros. Fíjense la que se está enviando ahora con el vídeo aquel de... Y él dice que cuando oigamos estas cosas, el reino de los cielos se está acercando. Y aquí estamos nosotros en la barca. ¿Se acuerdan? Después de alimentar a aquellos 5.000 con aquellos
panes y 3 peces. Él coge a los discípulos y le dice: id delante de mí. ¿Se acuerdan? ¿Saben de qué estoy hablando? Amén. Y allí en el medio del mar empieza a oscurecer y es muy oscura la noche, como lo es quizá para muchos de nosotros en este momento. Las circunstancias, o hemos pasado por esa tormenta o estamos en plena tormenta donde las olas parece que van a derribar ya la barca. Pero si usted puede llegar a ver un poco más allá de lo físico, un poco más allá de lo natural, y usted empieza a navegar por un mundo espiritual, usted va a ver cómo Jesús se está acercando ya. No se puede acercar más a nosotros, pero Él nos invita a depender absolutamente de Él. ¿Sabe? En muchos sitios, en muchos países, los cristianos dependen absolutamente de Dios. ¿Saben lo que es depender absolutamente de algo o de alguien? Pues cuando uno no tiene nada, depende de algo o de alguien. Y así es como vive parte de la cristiandad. Exactamente como la mitad del cuerpo de Cristo hoy en día está recibiendo persecución. Miren, vamos a hablar un poquito del ministerio de puertas abiertas. ¿Alguien conoce? ¿Puede levantar la mano? ¿Alguien conoce el ministerio de puertas abiertas aquí? ¿Alguien más? Raquel me acompaña, ella es representante local de puertas abiertas en Alicante. Gracias, Raquel. Entonces, bueno, quiere decir que todavía tengo trabajo, porque si todos conocieran el ministerio ya me bajaba ahora mismo, porque los butacones oigan cómo están. Aquí como uno venga un poco cansado, se queda frito. Bueno, gloria a Dios por todo lo que Él nos da. Es un privilegio poder tener este lugar de templo. Tantos hermanos quisieran libremente poder alabar al Señor. Me estoy acordando ahora, estuve visitando unos hermanos en Marruecos, en una iglesia casa. Si usted es magrebí, usted no puede reunirse, está prohibido, ¿vale? Entonces sus hermanos allí se reúnen en casas particulares a riesgo de que el vecino les oiga y les denuncie. Y eso puede ser serio, muy serio. No solamente en Marruecos, pero prácticamente en casi todos los países islámicos y también en países comunistas todavía, como China, Vietnam, ¿verdad? No les digo Corea del Norte, el país con mayor persecución de la iglesia. Así que, pero yo recuerdo que estando allí, el pastor muy bajito dice, allá había un grupito de 12 o 15, no recuerdo bien, pero no pueden reunirse muchos, y cuando van con cuentagotas, cada 15 o 20 minutos va uno o dos. Pero no pueden ir todos de golpe, porque entonces pueden sospechar los vecinos de que allí se está celebrando algo. Y entonces aquel pastor dice, vamos a alabar al Señor, y lo dice muy bajito, y todos se levantan, y entonces empiezan a gesticular con su boca, pero no emiten ningún sonido. No pueden emitir sonido porque si no les va a oír el vecino. Y alguien de ellos se me queda mirando y empieza a recorrer por sus mejillas lágrimas. Y cuando yo salí de la reunión, me dijo, mire, yo sé que de donde usted tienen instrumentos y pueden levantar su voz para alabar al Señor. Yo le pido que cuando usted vuelva allí, le diga que cuando ellos alaben al Señor, lo hagan también, solo para glorificarle a Él, pero que se acuerden de nosotros, porque no podemos. Yo simplemente soy testigo y les estoy transmitiendo algo de su familia en Cristo. Miren, no es lo mismo cantar que alabar al Señor. Para cantar tienes que tener una voz melodiosa, tienes que tener una voz armoniosa, melódica, tienes que entonar, pero
Pero ¿sabe? Dios no hace nada imperfecto, Dios todo lo hace perfecto, y la voz que usted tiene es exactamente la voz que Dios le dio para alabarle. Amén, amén. No hay mejor tono de voz el que usted tiene cuando usted le está alabando de corazón. Así que les explicaré un poquito de Puertas Abiertas. Puertas Abiertas comenzó en 1955. En 1955, allí en un pequeño pueblo llamado White, en Holanda, un joven de 27 años, recién salido de un seminario laico llamado Andrés, es invitado a un congreso en Varsovia, a un congreso comunista. En 1955 todavía está el telón de acero, porque aquellos hombres querían que un pastor evangélico conociese los beneficios del comunismo. Nada más lejos de la realidad. Allí lo que Andrés recibe es el llamado del Señor de ir y llevar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque las Biblias en los países del este habían sido requisadas y quemadas. Apenas quien tenía alguna hoja de la Biblia, unas cuantas hojas, era afortunado, porque los pastores incluso estaban predicando en pozos, en cuevas, o amparados en la oscuridad de la noche, allí en medio de la montaña, y estaban predicando de memoria. Se conocían los capítulos de la Biblia de memoria. Y él sintió que tenía que llevar la palabra de Dios a estos países. Así que en obediencia él empezó a llevar a la población. Yo tuve la ocasión de la última vez que yo vi a mi hermano Andrés fue en el 2005, celebrando el 50 aniversario. Él estaba allí en Holanda y él me comentó en uno de los primeros viajes que él hizo, ya en 1957, él decide hacer un viaje a Rusia. Pero era tanta la necesidad que al principio él estaba escondiendo las Biblias como podía debajo de los asientos, y llevaba unas cuantas, pero él iba con un cochecito pequeñito, un Volkswagen, pero él fue tocado por el Espíritu Santo y dijo: bueno, yo voy a llenar todo el maletero de Biblias, pero yo sé que yo voy a pasar por la frontera y no me van a parar, porque tú eres un Dios poderoso. Así que él se dirigió hacia aquella frontera, y cuando estaba llegando él estaba orando: Padre, que no me paren, que no me paren. Así que cuando llegó allí el albanés, le da el alto y le para. ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Y le pregunta: ¿tiene usted algo que declarar? Bueno, mire, en el tiempo que llevo 13 años en el ministerio de Puertas Abiertas. En estos 13 años, ni yo ni ninguno que haya llevado Biblias o otro tipo de materiales que la iglesia perseguida necesita, ha metido en una frontera, ni por salvar su integridad física, ni por salvar ni tan siquiera las Biblias o el material que llevábamos. Y esto ciertamente a veces ha causado problemas serios a más de un compañero. Pero nunca se mintió. Ahora Dios siempre proveyó. Entonces Andrés dijo, ante la pregunta: ¿tiene algo que declarar? Él dijo: bueno, yo solo llevo asuntos personales. Claro, oiga, la Biblia es lo más personal que uno tiene, que el cristiano tiene. Dijo: bien, me ha parado para probarme, pero él enseguida, por mi fe, me ha dado una solución. Así que ahora ya podré pasar. Pero aquel hombre le dice: si usted no tiene nada que declarar, no tiene inconveniente en abrirme el maletero. Se ponía la cosa mucho más complicada. Ya estaban todas aquellas Biblias. Él decía que desde que sacó el primer pie de aquel pequeñito coche hasta que llegó al maletero, aquello se parecía que fuese un camión de 18 ejes. De aquello se lo enseña que de un camión largo, porque él no quería llegar nunca allí, como las cámaras aquellas lentas Super 8, ¿se acuerdan de aquellas camaritas Super 8? No quería llegar detrás porque sabía lo que le iba a esperar. Y empecé a pensar, inclusive, quizás yo tenía el corazón para mis hermanos, tenía la ilusión, las ganas, pero no era un llamado de Dios. Y esto va a dar con mis huesos aquí, en algún campo de concentración de este país. Así que, como último recurso, cuando ya estaba allí, al lado de aquel gendarme, de aquel aduanero, allí detrás, en el maletero, él ora la última oración, mientras va a abrir el maletero, y él dice: Señor, transporta estas Biblias, transpórtalas
Así que Nando Manuel empieza a remover con la mano los libros, las Biblias que habían allí. Curiosamente, vuelve a cerrar y dice: bien, veo que no tiene nada que declarar, así que usted puede seguir su viaje. Allí él empezó a entender que no hay nada imposible para tu Dios. Y que el ministerio de Puertas Abiertas era un ministerio que no era una emoción personal, sino que venía directamente de la mano de Dios. No hay forma humana, es humanamente imposible llevar un barco con 1 millón de Biblias a un país como China. Cuando nosotros, a partir de en los 80, en los años 80, el hermano Andrés empezó a visitar más asiduamente la iglesia en China, y en uno de los viajes allí se encontró con líderes que estratégicamente él había hecho contactos y a los cuales les estaba introduciendo la palabra del Señor, estaba dando seminarios para pastores y otras herramientas que ellos también allí necesitaban. Y en 1984 le dicen: mire, hemos estado orando, nos hemos reunido todos los líderes de los distritos de China, y el Señor nos ha revelado que ustedes nos tienen que traer 1 millón de Biblias. ¡Ah, 1 millón de Biblias! Bueno, nosotros también vamos a orar porque... No, mire, es que nosotros ya tenemos esa confirmación. Digo, bueno, pues entonces dijo Andrés: bien, de acuerdo, pues entonces vamos a ver de qué forma nosotros vamos a ir trayendo ese millón. No nos entienden. Nos han dicho cómo tienen ustedes que traerlas. Ustedes tienen que traerlas con un barco y tiene que ser en una noche donde vamos a venir de todas partes y vamos a recoger ese millón de Biblias. Ya le he dicho, no es humanamente posible burlar todas las medidas de seguridad de un país y los radares de un país como China. Tan solo si el capitán de capitanes va adelante es que se puede hacer eso. Eso no fue un proyecto de Puertas Abiertas, simplemente nosotros fuimos servidores de nuestro amado Salvador. El proyecto y la honra sea para su gloria. 1 millón de Biblias llegó esa noche a un país necesitado de la palabra del Señor en aquel momento. Actualmente Puertas Abiertas está trabajando en 23 oficinas, 23 países que nosotros denominamos oficinas de desarrollo. ¿Qué son oficinas de desarrollo? Pues oficinas como la que tenemos aquí en España, es decir, países donde nosotros entendemos que tenemos el privilegio, no la obligación, que tenemos el privilegio de dar el soporte, dar la ayuda que sus hermanos, que la parte del cuerpo de Cristo, que tu familia necesita, allí donde la fe cuesta lo máximo. Amén. Amén. Y trabajamos o tenemos como unas 60 oficinas en aquellos países donde la persecución es mayor. A ver, desde Puertas Abiertas denominamos 2 tipos de persecución. Le dije antes, casi la mitad del cuerpo de Cristo actualmente tiene algún tipo de persecución. Y nosotros dividimos una leve persecución, una severa persecución. Mire, cuando hablamos de leve persecución, estamos hablando de cristianos que son continuamente interrogados, cristianos que son apaleados, expulsados de sus trabajos y de sus comunidades. Cristianos considerados de segunda clase. A ver, les pongo un ejemplo. Estuvimos el año pasado en Egipto. Allí sus hermanos, en el carnet de identidad, en el DNI, le aparece la palabra cristiano. Y cuando uno es cristiano en un país como Egipto, quiere decir que no va a gozar de las mismas condiciones y derechos que el resto de la ciudadanía. Es decir, al menos a los servicios más elementales como son salud, como son trabajo y como son educación. Ningún cristiano puede estar, da igual la capacidad que tenga, da igual los estudios que tenga, entre otras cosas, si un cristiano en un país islámico tiene estudios, no es porque estudió allí, tiene que salir fuera. Pero después tú vas a volver con capacidad, con estudios, pero tú nunca puedes estar mandando a un musulmán. Eso no se puede hacer.
Esos son ciudadanos de segunda de aproximadamente 250 millones de tus hermanos alrededor de todo el mundo. Están en esas circunstancias. Y cristianos que reciben una severa persecución. Y cuando hablamos de severa persecución, hablamos de aproximadamente unos 100 millones de cristianos. Cristianos que son encarcelados, secuestrados, mujeres, niñas que son violadas, abusadas, cristianos, como he dicho antes, mutilados, todavía en algunas partes de China. Todavía si hablas de Jesús a un menor te van a cortar la lengua para que no vuelvas a hablar de Jesús. Pero no es un patrimonio de Asia, porque tú te vas a África y allí hay hermanos, por ejemplo en Sudán, que les cortan las orejas para que no escuchen de Jesús.